La Chispa Radio por el 93.9 de tu dial, en internet radiolaquintapata.com.ar y la novedad de la app Simple Radio en Play Store y Apple Store. Lleva la chispa en tu celular. Hello, moto. Hola, loco. Mauri, chabón, ¿dónde andas? Subiendo a la terraza. ¿Qué terraza, culiao? Ahí llegué. ¿Por qué está pasando acá? Por aquí. Sígueme y quédate conmigo. Sí. Voy a lo de una cosa de loco. ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Guarda el cráneo! ¡Ahora! Disculpa, ¿vos sos? John. Ah, ¿qué haces, Juan? No Juan. John McClane. Ah, bien. Yo, guarda la lanza. Cuidado, hay una granada. Pero es para... Voy al programa Una Cosa de Loco. Ya te lo dije. Hans tiene ojos y oídos por todos lados y cuenta con un gran ejército. Ven, vamos a meternos por aquí. Iremos por el ducto. ¿Es estrictamente necesario que nos metamos por ahí? Sí, dale, vamos. Es un año complicado, pero si logramos acercarnos... Hola, Robinson. Como te decía, si logramos comunicarnos con Robbie... ¿Robinson? ¿Estás ahí? Oh, maldición. ¿Qué pasó? Mataron a Robinson. Y es que, no es Robinson, es Parodi. Luis Parodi, La Quinta Pata, Una Cosa de Locos, martes a las 21 horas. Tranquilo, niño. Te llevaré ahí. Ahora sigue arrastrándote. ¿Me dijiste niño? Llegamos. Es aquí. ¿Aquí dónde? Flaco, ¿vos estás bien? Mauri, ¿subo? ¿Qué haces ahí? Baja, vieja, baja ahí. Chabón, no sabes. Allá arriba hay alguien que se cree John McClane, el de Duro de Matar, la película. ¿No escuchaste las balas, las explosiones? Habían katanas que volaban. ¿Balas, explosiones? ¿De qué me hablas? ¿Qué balas? No, además, no hay nadie ahí. ¿Y por qué viniste por los caños? Si está abierta la puerta. Bah, no importa, pero no te hagas mal la película, porque ahora tenemos que empezar con Una Cosa de Loco. Hola. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sean todos, todas, todos ustedes. Son las 21 horas con 10 minutos en todo el extenso territorio de la República Argentina. Y estamos aquí, reunidos nuevamente para disfrutar, para generar, para escuchar, para hablar, para intercambiar, para realizar juntos, juntes, una nueva entrega de este programa radiofónico que hace ya 19 temporadas, o esta es la 19ª temporada, se mantiene de manera ininterrumpida en el aire y que se conoce en los espacios siderales como Una Cosa de Locos. Hoy nuevamente me toca por lo menos lo que es la conducción de este programa en soledad. Volvemos a enviarle un gran abrazo a nuestro querido compañero Mauricio Arancibia. Ya está mucho más avanzada su recuperación. Tuvo ahí, como hemos avisado en ocasión anterior, en la semana pasada, un traspié respiratorio, podríamos decir, que se vino fuerte, el invierno le golpeó con su peor cara
ya la recuperación está mucho más avanzada, pero ha elegido, dadas las escasas, bajas, nulas temperaturas que se registran en las calles de la ciudad de Córdoba, preservarse para que esa recuperación termine de ser lo mejor posible y a partir de la semana que viene tenerlo aquí nuevamente engalanando el aire de la Quinta Pata. Así que tendrán nuevamente que soportar, como decimos, desde la conducción al menos, porque vamos a tener distintas voces sonando hoy acá en Una Cosa de Locos. Esta voz, la de quien les habla, Luis el Loco Parodi. Buenas noches, yo soy quien lleva adelante desde hace estos 19 años que decimos este programa, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder compartir lo que tenemos para ustedes en la jornada de hoy, que es mucho, que es amplio, que toca varios puntos, que toca varias cuestiones, que tiene que ver no solamente con las cuestiones culturales que ya están registradas, como la música, como el cine, sino también con eventos que se producen para justamente compartir estas cuestiones, la música, el cine, y vamos a estar teniendo además un bloque final, un bloque de cierre, un bloque troncal, como le quieran llamar ustedes, el bloque que hemos dado en denominar desde el año pasado Nos Vamos por las Ramas, en la cual exploramos cuestiones que tienen que ver con familias, integrantes de familias que se desempeñan en ámbitos artísticos. También en esta ocasión tiene que ver con esas dos ramas del arte, justamente con la música y con el cine. Vamos a empezar a contarles, amigos y amigas, lo que tenemos para hoy. Antes de eso, tenemos que decirles que nos están escuchando a través del 93.9 de su dial en Radio Comunitaria La Quinta Pata desde la República de San Vicente en Diego de Torres 1332. Pueden encontrarnos también en el ciberespacio en radiolaquintapata.com.ar, página desde la cual no solamente pueden acceder a nuestra transmisión digital, sino también a un sinnúmero de artículos periodísticos, recortes de programas, coberturas de recitales, reseñas, etcétera, etcétera. También tienen la posibilidad de escuchar, de levantar esa misma transmisión a partir de diferentes apps y páginas que sirven como indexadores de radios online. Las que recomendamos desde acá son Simple Radio, son Radio Garden, son TuneIn. Son tres que por lo menos sabemos que pueden encontrarnos allí para simpleza, ¿no?, de la escucha. Abren en la app, si tienen guardado ya en los favoritos La Quinta Pata, le dan play y ya estamos en el aire. Les recomendamos asimismo también que nos sigan a través de nuestras redes, tanto el Instagram de Radio La Quinta Pata, así todo seguido, todo en letra, nos pueden encontrar allí en Instagram, como el de este programa en particular, unacosadelocos.radio, donde subimos los videos adelanto que tenemos de cada programa para que usted el martes por la mañana, más tardar cerca del mediodía, ya esté anoticiado, anoticiada de lo que le espera esta noche. Tratamos de ponerle un poquito de ingenio, un poquito de humor, una vuelta de tuerca, como para que no sea un simple comunicado, sino que sea también una piecita de comunicación que pueda generar el agrado. ¿Dónde encuentran eso? unacosadelocos.radio. Finalmente también decirles que nos pueden escuchar on demand, que nos pueden escuchar en el momento que ustedes quieran, no solamente ahora en vivo, siendo las 21:15 de la noche de este 14 de julio, sino también a través de las plataformas Spotify y YouTube. Nos encuentran en ambas como Una Cosa de Locos Radio y a partir de allí pueden acceder al amplio catálogo de programas de las últimas 3 temporadas. Así que bueno, dicho todo esto, subo un ratito la cortina, descanso un poco la voz y les cuento qué tenemos. Muy bien, vamos a tener como todas las semanas nuestro tema estreno, nuestro tema que recién sale del horno, en este caso de una banda que acostumbramos pasar, de hecho ya hemos pasado su adelanto anterior también en esta sección. Y que, bueno, también es muy particular porque es de alguna forma el puntapié inicial para una nueva etapa de la banda. Ya lo vamos a explicar más en profundidad. Después vamos a tener comunicación telefónica en directo con Mariano Morero, el organizador, el creador, el líder de ese maravilloso festival que se llama Ver Nacer el Sol, que ya tiene
su fecha para el verano del 2027. Le vamos a pedir que nos comunique eso y le vamos a estar preguntando algunas que otras cuestiones referentes a este festivalazo, como para que usted, que está del otro lado, ya vaya teniendo ganas de armar la carpa y estar ahí. También vamos a recibir aquí en el estudio la visita del querido Andrés Linares, que viene a contarnos lo que se viene para su ciclo Pantalla Abierta, un ciclo de cine, una especie de cineclub itinerante por distintos espacios de aquí, del barrio de San Vicente. Ha estado acá en la casona que compartimos con la Biblioteca Popular Julio Cortázar, ha estado en Casa Saturno, este viernes va a estar en Casona Dada. Van a estar proyectando una película que se llama Después la Niebla. Prácticamente les estoy contando todo, dirán ustedes, pero no, porque la particularidad es que junto con Andrés vamos a estar entrevistando también de manera telefónica a Martín Sapia, que es nada más y nada menos que el realizador, el director de esa película, para que nos cuente, bueno, qué podemos esperar de la misma, o si la vieron, bueno, poder interiorizarnos más de cómo fue el proceso de creación de la misma. Y finalmente para este programa vamos a tener el bloque Nos Vamos por las Ramas, como le contaba hace un instante nada más. En ese bloque lo que vamos a tener es la línea artística y no solamente de linaje, de parentazgo que une a el excelentísimo, el inefable, el absoluto ícono cultural que fue David Bowie, un artista que claramente, si bien su, digamos, rama del arte principal fue la música, trascendió lo que fue meramente su carrera musical, y cuánto de ello le legó a su hijo Duncan Jones, director y guionista cinematográfico que lleva realizado ya varios largometrajes de, podríamos decir, a mi propio entender, por lo menos variable calidad, pero que en su obra se logra entrever ciertas huellas de lo que fue la obra y la impronta de su padre, así que creemos humildemente que va a estar muy interesante para que lo puedan disfrutar. Eso será más cerca del final de este programa. Bien, decíamos entonces, una vez que ya hemos presentado absolutamente todo, que tenemos un tema de estreno. La banda es Mastodon, banda que, como siempre solemos decir acá en este programa, una banda de metal del siglo XXI, que está ya adelantando lo que será su nuevo disco. Decimos una etapa muy particular, una nueva etapa para la banda después de lo que fue, por un lado, la salida, la despedida, el quiebre de la relación con su guitarrista, uno de los cantantes y miembro fundador, Brent Hinds, separación que no fue lamentablemente en buenos términos y que además trágicamente un accidente acabó con su vida pocos meses después, lo que supuso un golpe muy fuerte para una banda. Ellos hace muy pocos días sacaron una especie de mini documental donde, bueno, contaron cómo fue, ¿no? Cómo formaron la banda junto a Brent, cómo fue su recorrido junto a él durante todos estos años, estas décadas, cómo fue que se generó ese quiebre en la relación y cómo fue que esperaban que realmente en algún momento toda esa pelea fuera dejada de lado, se volvieran a dar un abrazo y volvieran a tocar juntos, cuestión que obviamente no sucedió, de alguna manera como para cerrar ese capítulo y dar inicio al nuevo, y también de alguna forma contarles a sus seguidores qué fue lo que pasó. Fue que realizaron esta producción audiovisual. Eso se lo puede encontrar gratuitamente en YouTube para quienes sean seguidores de la banda. Se llama The Mastodon in the Room, ¿no? Está aquella famosa expresión que habla de el elefante en la habitación. Esto que habla de un tema que tiene que ser, ¿no? Del cual se tiene que hablar, que no puede ser esquivado, y obviamente haciendo el juego de palabras con el nombre de la banda. Pero
Una vez hecho eso, anuncian que el próximo 28 de agosto de este año van a estar sacando su nuevo disco que se llama Marrow Deep, como algo así como profundo en la médula. Creo que tiene que ver también con, ¿no?, esta cuestión de volver a las raíces. Un disco en el cual van a ya contar con la aparición de su nuevo guitarrista, así como también un rol más prominente del tecladista que ya venía acompañándolos en vivo. Algo que ya se puede notar en este tema adelanto que se llama Snakes for Dinner, serpientes para la cena, donde hay un solo de sintetizador, donde el solo de guitarra está a cargo de este nuevo guitarrista y donde la impronta de la banda sigue incólume, sigue intacta. Quienes conozcan de, ¿no?, el sonido y la dinámica de la banda, cuando escuchen este nuevo tema se darán cuenta que es así. Y como si todo esto fuese poco, además cuentan con la participación de un amigo en las voces, sobre todo en el tramo final de la canción. Y este amigo tiene un perfil bastante alto, por lo menos en lo que hace a la cultura rock internacional, porque se trata de Josh Homme, cantante, guitarrista, líder de Queens of the Stone Age, que colabora entonces en esta canción. Amigos, amigas, todo dicho por este tramo del programa. Les dejo ahora entonces sí con lo nuevo de Mastodon, que se llama Snakes for Dinner. Ya volvemos con mucho más de Una Cosa de Locos.
Somos la onda de radio de la propalación Saturno. Somos Corso, Tranvía y República. Somos la conversación de la feria, de los trolebuses, del 601. Somos la radio de la Biblio y del Locraso. Somos radio comunitaria La Quinta Pata. 21 horas con 29 minutos ya de la noche, o sea, prácticamente las 9:30 de este martes. Y suena ya de fondo Super Kerkus con su último trabajo discográfico, pero no es, o por lo menos ese, el principal motivo por el cual estamos ya en comunicación con el querido Mariano Morero, al cual saludamos. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Hola, Luisito. ¿Estás? ¿Todo bien por acá? Saludos a toda la audiencia ahí. Todo tranquilo, por suerte. Excelente. Hasta mañana a las 4 estamos tranquilos. Sí, ¿no? O ya 3:30 sí. Capaz que empieza a subir un poco la sí, ansiedad. ya no empieza a picar la panza, ¿viste? Y todas esas cosas. La inquietud. Decíamos entonces el motivo principal por el cual nos comunicábamos con tan querido personaje es que ya tenemos fecha exacta, ya tenemos para hacer el circulito en el calendario, o por lo menos cuando empiecen a imprimirse los calendarios del 2027 para una nueva entrega de Ver Nacer el Sol. Así es. Bueno, ya tenemos la fecha, sí. Bueno, ante todo el cariño es mutuo, amigo Luis. Bueno, y sí, bueno, decidimos hacerlo para la edición 2027 para el 12 y 13 de febrero en el balneario municipal de Alejandro Roca. Así que, bueno, una nueva edición de Ver Nacer el Sol, en este caso la 8ª ya. Bien. ¿Cómo pasa el tiempo, Vertiginosamente. Sí. ¿Te imaginabas cuando se hacía la primera edición del festival que iba a ser algo que iba a quedar ya así, bueno, de esta manera, ¿no? Ya en camino a la 8ª edición, con un crecimiento ininterrumpido, o es algo que, bueno, era una apuesta y que decía, bueno, hacemos y después vemos? Mira, continuidad me parece que era el objetivo de que tuviera. Cuando lo arrancamos dijimos, esto es para hacerlo todos los años, bueno, pensarlo, ¿viste? Y la buena vibra estuvo desde el principio. O sea, viste que ese ida y vuelta con la gente y las bandas que venían, siempre la buena onda estuvo desde siempre. Ahora, bueno, después el crecimiento, bueno, se fue palpando año a año. La verdad que te pone muy contento, pero a su vez es como que te da más responsabilidades, ¿viste? Porque uno queremos mucho lo que hacemos y te llena de responsabilidad el hecho de que, bueno, tenemos que mejorar cada edición, tenemos que ser responsables también porque muchas bandas quieren tocar y nos debemos a eso porque queremos hacer ese espacio para aquellas bandas que trabajan su contenido propio, ¿viste? Entonces, de cada sector del país, ¿no? Entonces, bueno, a veces, y además tienen que cerrar los números y se tienen que poner lindo. Entonces, bueno, es una combinación de cosas a pensar que por ahí, bueno, lleva mucho esfuerzo, sacrificio, pero nos viene dando mucha felicidad, por suerte. Son muchas variables, ¿no?, en las que hay que tener en cuenta. Sí, son muchas las variables. Bueno, y más, viste, en estas épocas por ahí de crisis, donde la ayuda estatal se reduce cada año. Entonces, bueno, tenés que salir a pelearla. Encima vos decís que, bueno, no podemos achicarnos qué sé yo, la gente se viene de lejos y tenés que presentarle un buen line-up, viste, más allá de que siempre lo hubo a mi gusto, sí, pero bueno, totalmente. por ahí la gente, qué sé yo, te pide algunas figuritas un poco más difíciles, no en el sentido económico, sino, viste, la gente que viene al Berna, vos sabés, Luis, es gente que va a ver bandas todo el año. Exacto. Entonces por ahí hay artistas de culto, hay bandas que están surgiendo y que son interesantes y que, bueno, que por ahí hay que
se pelea para traerlas y se pelea en el buen sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es todo un rompecabezas que es bastante emotivo armarlo, porque nos gusta mucho hacerlo, pero bueno, lleva sus sus altibajos, ¿no? Sí, ¿no? Su esfuerzo. Imagino que también uno de los factores en este caso debe ser la propia agenda de las bandas, de los músicos, que siendo temporada de verano y de festivales, bueno, suele estar bastante también cargada, o la típica gira por la costa, etcétera. Con respecto a esto te quería consultar porque, bueno, en estos últimos años nos habíamos acostumbrado a que el festival se realizaba el fin de semana anterior al feriado largo, digamos, de carnaval, y en este caso va a ser después del mismo. ¿Cuáles fueron los factores que pesaron en esta decisión esta vez? Claro, exacto, buena pregunta, Luis, porque, bueno, Alejandro no es allá acá donde se hace el festival, no es un centro turístico. Entonces los fines de semana largos, vos tenés mucha competencia, mucha demanda de cosas, no solo, en este caso, bueno, hay otros festivales grandes que se hacen los fines de semana largos. Hay uno que tiene el nombre de una ciudad, pero se hace en otra, por ejemplo. Claro, exacto. Claro, es enorme, que no es uno, no competimos ni a palo, porque primero que es otra cosa, y después digamos, pero bueno, las ofertas a la gente que viaja son muchas, ¿viste? Un fin de semana largo más. Ahora que la gente no sale la quincena, sino que aprovecha los fines de semana para escaparse un poco. Entonces, bueno, me parece siempre que lo empezamos a hacer un fin de semana común, nos empezó a ir mejor, porque es como que la gente apunta los cañones más a esto, lo hacemos viernes y sábado, empezamos el viernes más tarde, el sábado es todo el día, y bueno, este formato nos hizo bien, qué sé yo, hace que funcione, bien. Así que... y por suerte nos viene acompañando, así que bueno, es por eso que no tratamos de esquivarle el fin de semana largo. Claro, bien. Bueno, son, me parece, buenos motivos, sobre todo apostando a, como decías recién, esto, ¿no? Tratar de que la mayor cantidad de gente pueda estar presente, que nadie se le tenga que perder por otro motivo, y también a que no solamente público, sino bandas también puedan estar ahí disfrutando, ¿no? Porque si algo sabemos del festival es que se produce esa sinergia, ¿no? Entre público, bandas, muchos de los que bajaron recién de tocar, después ya pasan a ser parte del público y viceversa, entonces está bueno que se pueda generar esa comunidad. Hablando de las bandas que participan, ya hay fecha, ya está planificado la apertura de la convocatoria para que las bandas se puedan postular. Mira, el link de donde las bandas pueden subir el material está abierto todo el año. Bien. Por ahí cuando nos escriben al Instagram y nos consultan cómo pueden hacer para enviar el material, siempre les decimos, hay un link en la bio del Instagram de Ver Nacer el Sol, que es ver.nacer.el.sol. Ahí pueden subir el material, que es un link simple, es el nombre de la banda, suben un contacto, que puede ser un teléfono, un mail, y suben, bueno, todas las plataformas, las redes sociales y las plataformas donde tienen su música, o videoclip, lo que sea. Bien. Y bueno, ahí tratamos porque sinceramente el año pasado hubo casi 1000 respuestas. No, es una banda, es una banda de bandas. Claro, entonces bueno, como verán es difícil. Pero bueno, tratamos de abrir la cancha lo más que se pueda dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, que eso también es una de las cosas que para mí son de las más rescatables del festival, o otro de los aspectos, digamos, que hacen que sea tan bueno, esto de tener una rotación permanente, ¿no? De bandas, y que te permite conocer, ¿no? Si uno va asiduamente, conocer nuevas artistas que, bueno, muchas veces terminan después quedándose fijo, ¿no? En las playlists del público que participa. Sí, bueno, ha pasado mucho que no sé si es gracias al festival, pero hubo bandas que empezaron a venir y no eran muy conocidas, y después, bueno, fueron creciendo y también han vuelto a tocar, porque a veces, vos también sabés, año a año algunas repetimos. Así es. Y algunas ya son de la casa. Totalmente. Entonces, bueno, pero bueno, sí, hubo muchas bandas que me sorprendió. Por ejemplo, este último año me sorprendió con los tucumanos Brahman, que
Nosotros nos lo recomendó una amiga, una manager amiga de Buenos Aires, nos dice, che, te recomiendo esta banda, que están saliendo de gira, son de Tucumán y tal cosa. Bueno, escuchamos ahí el material, estaba buenísimo, decidimos traerlos y bueno, ahora estuvieron en una gira, creo que tocaron ahí en Córdoba Capital y acá en Tres Puertos y les fue muy bien, es como que mucha gente fue a verlos a ellos y bueno, pasó con eso, pero también bueno, por el festival han pasado camioneros muchas veces, Sala Velatoria, Winona Ryder, Autos Robados, qué sé yo, bandas que bueno, hoy... Que después tienen como un despegue, digamos. No sé si por el festival, creo que no específicamente por el festival, pero es digamos, estar atento, ¿no? A lo que se está haciendo. Creo que es nuestro rol, o el rol que por ahí nos gusta, que es eso, tratar de mostrar lo que en cada ciudad de la Argentina se hace. Aquellas bandas que por ahí, algunas que son de culto, que por ahí no tienen tanta convocatoria, pero sí tienen una trayectoria, discos grabados, bueno, tienen una buena, a nuestro parecer, buena presentación. Entonces, bueno, es una mezcla de eso, ¿viste? También de bandas que van surgiendo y que les está yendo bien, obviamente, pero bueno, es una mezcla de todo. Si bien es cierto que últimamente, en las últimas ediciones, han venido bandas más conocidas, entre comillas, pero más conocidas dentro del under. Vos sabés, tampoco es que, ¿no? Una cosa que mueven millones. Claro. No, exacto, no son bandas que nos piden pasajes aéreos. Tal cual. Además, en el aeropuerto de Alejandro Roca te claro, la debo. Está un poco, tiene un par de yuyos, ¿viste? No puede aterrizar bien el 747, claro. Bueno, en el caso de Brahmans, justamente los nombrabas, poco tiempo después del festival también los estuvimos entrevistando acá en Una Cosa de Locos, porque bueno, justamente fue ese, ¿no? El impacto de verlos, de que las bandas además muchas veces también siendo de diferentes lugares de la Argentina, podés acceder capaz a su material hoy con la disponibilidad que hay de subir y de poder escuchar todo en línea, pero otra cosa distinta es ver el show en vivo, y bueno, verlo justamente a los muchachos de Brahmans fue algo como que, ¿no? Le dio un plus a esa cuestión y dijo, mira qué interesante esto, así que hay que aprovechar. Yo creo que cada año por ahí, yo no sé si es casualidad o no sé qué pasa, pero hay una banda que todo el mundo sale hablando. Y por ahí coinciden, bueno, y me parece que sorprendió mucho Brahmans este año y gustó mucho el show de Wicca, si bien Wicca me parece que es un poco más conocida. Totalmente. Pero a mí personalmente el show de Wicca fue de los mejores este último año, me pareció increíble. Pero bueno, también es una cuestión de gusto y de que son por ahí de un gusto que a uno lo atrae, pero me parece que dieron un gran show también. Te vi muy enganchado con Santi Moraes también. Sí, bueno, que es un crack. ¿Viste esas personas que agarran la guitarra y solo con la guitarra te captan la atención? Me parece que hay un talento ahí especial. Un magnetismo, ¿no? Sí, eso. La verdad que Santi me parece, bueno, un tipo ya con mucha trayectoria, ¿qué vamos a decir de Santi Moraes? Pero bueno, la verdad que hacer un show con la guitarra en el medio de todas bandas que eran todas, viste, fuertes, para arriba, potentes, ¿no? Claro. Y el chabón mantuvo ahí la atención, dio su show, y bueno, sí, no me acordaba, pero sí, estuvo bueno eso, estuvo emotivo. Totalmente. Bueno, decíamos entonces que el motivo principal de la llamada era consultarte y que nos cuentes las novedades del Ver Nacer el Sol. Volvemos a invitar a la gente, ¿no?, que ya reserve 12 y 13 de febrero de 2027, Balneario Municipal de Alejandro Roca, en el sur de la provincia de Córdoba. Las entradas, bueno, desconocemos obviamente y falta mucho para febrero para saber a qué precio van a estar, pero son siempre un absoluto regalo. No espero que lo digas vos, lo digo yo, son un absoluto regalo. Incluye la acampe. Adentro van a poder encontrarse con feria, con gastronomía, que también tiene precios recontra accesibles, así que es un planazo. Pero sabiendo que el señor Mariano Morero es la persona de las 1000 bandas, quiero aprovechar para que nos cuentes en qué andás, cuáles son las novedades, qué andás pergeñando. Bueno, estuviste hace muy poquito tocando acá con Cult Crypt, por ejemplo. Sí, bueno, antes permíteme, Luis, quería, en unos días van a estar saliendo promo de entradas
Bien. Te va a mandar mail a muchas personas que están en el sistema de venta de En la base entradas, de datos, que bien. dejaron su mail con promos. Así que estén atentos espectacular. porque vamos a empezar así. Sabemos que es un año difícil y sabemos que no es fácil venir a Alejandro. Entonces, bueno, vamos a ir por ese lado. Y después Bien. también va a haber novedades de los bondis que salen de Córdoba Capital especialmente. Bueno, Que es una también van a movida venir espectacular de otras también. Claro, exacto, es una forma fácil de venirse porque si no hay que hacer un par de combinaciones. Así que también va a haber novedades con respecto a eso. Y bueno, ahora paso a la pregunta que hiciste. Sí. Bien, la verdad que bastante activo. Siempre viste que la música es un combustible y por ahí fue en lo personal, después del Berna tuve un año medio complicado personalmente y la música la verdad que me ayuda a estar activo. Con Cool Grip tocamos, sí, ahora está por salir el disco nuevo. Bien. Y sigo tocando, bueno, con Kerkus estamos componiendo un disco nuevo, con Moreno también, con Volárbol también, así que, bueno, hay actividad. Qué loco. ¿Cuántos son en total? ¿6 bandas? En estos momentos sí. No sé cómo hacer para el Tetris con los horarios que debe tener que hacer para poder llevar adelante todo esto. Debe ser una cosa que la tendría que estudiar la ciencia. Pero bueno, te felicito porque realmente sos de esas personas que hacen y no solamente para tus propios proyectos, sino que el Berna, que obviamente también es tu proyecto, pero que hay un equipazo detrás y que además está puesto y pensado para el disfrute de la gente. Y a seguirlo haciendo en estas condiciones que nombrabas, bueno, es más que admirable. Sí, bueno, gracias Luis, vos también sos parte de este equipo, del equipo que todos los años hace el Berna. Por eso decía que era un equipazo, claro. Exactamente. Somos un equipazo. Así es. Así que, bueno, sí, la verdad que es un lugar de encuentro, ¿viste? Uh-huh. Cada año encontrarse con todas las bandas. Bien, la verdad que nada para decir, porque todos vienen con la mejor. De hecho, a veces llaman a artistas que bueno, quieren venir sabiendo las condiciones que nosotros podemos ofrecer y se acomodan, ¿viste? Entonces como que es un orgullo también que sea un espacio donde todos quieren tocar, digamos. Entonces, bueno, la verdad que es una alegría, da orgullo, más a nosotros que nos gusta esto. Exactamente. Bueno, una alegría que siga todo entonces. Y bueno, atención entonces a las casillas de mail, ábranla por ahí, ¿no? Hace mucho que no abren el mail, le tienen que renovar la contraseña, etcétera. Pero estén atentos porque ya se vienen entonces novedades muy tempranito en el año para las entradas y los traslados del Berna 2027. Querido Mariano, muchas gracias. Bueno, nos veremos obviamente en el Berna. Ojalá nos veamos antes. Gracias por atender el llamado de Una Cosa de Locos y que, bueno, sigan las buenas noticias. No, Luis, los agradecidos somos nosotros. Siempre cada espacio que le dé ruedo o publique o ayude a difundir todo lo que sucede abajo es importante. Así que, y bueno, vos sos parte de esos espacios. Así que, bueno, gracias a vos. Y seguramente nos vamos adelante, te debo el regalo, el obsequio. Ya te lo voy a llevar, así que bueno, gracias a vos también por la nota y bueno, seguramente vamos a estar en contacto y bueno, a todos atentos también y los esperamos en febrero por acá por Alejandro Roca. Muy bien, gracias Mariano, nos vamos a despedir de este bloque con una, ¿no?, de esas tantas bandas. Estuvimos escuchando Super Kerkus de fondo, ahora se viene Mala Madre. Este tema que entiendo es uno de los últimos, de los más recientes publicados, que se llama Mi Casa. Y bueno, enseguida volvemos con más de Una Cosa de Locos. Abrazo, Luis. He vuelto a renunciar otra vez.
¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Muy bien, 21 horas 52 minutos. El tiempo está volando, está desplazándose a una velocidad supersónica en esta noche de martes. En este bloque tenemos el agrado de contar aquí en nuestro estudio con el querido Andrés Linares. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. No, por favor, gracias por llegarte, porque bueno, siempre enriquece el aire de La Quinta Pata y de Una Cosa de Locos el tenerte acá para, bueno, generalmente hablar de cine, que es lo que vamos a hacer ahora, porque se viene un nuevo capítulo, una nueva función de pantalla abierta, este ciclo que desde hace ya un tiempo, venís organizando para poder llevar el cine a distintos espacios de acá de la zona. Tal cual, sí. Sí, estamos contentos. Luis, se viene ya la novena edición. Uh-huh. Nueve encuentros tuvimos, arrancamos el año pasado. Este año retomamos en una segunda etapa. Y la verdad que sí, muy, muy entusiasmados. La cita va a ser Casona Dada. Uh-huh. El lugar que nos va a recibir para tener en cuenta, ir agendando. Después vamos a ir recordando seguramente al final de la charla, pero para que vayan teniendo en cuenta, nos va a recibir Casona Dada este próximo viernes 17 de julio a partir de las 19 horas. Nos vamos a encontrar allí y vamos a tener una nueva cita con el cine cordobés. Bien. Nuevamente el cine cordobés nos va a... Bueno, va a ser el protagonista. Va a ser el protagonista, va a ser ahí quien nos convoque un cine cordobés que, en este caso, hay que decir, tuvo un estreno, esta película de la que vamos a hablar, pero lo que viene a ser el ciclo también, que esto me parece importante destacarlo, Luis, es que películas estrenadas recientemente continúen su circuito, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, totalmente. No se agoten las posibilidades de encontrarse con esa película, que es un gran tema que aqueja al cine, podríamos decir. No sé si tanto a otras expresiones artísticas, pero el cine en particular siempre tuvo que lidiar con la cuestión de la exhibición, ¿no? Me refiero a la exhibición en sala, ¿no? Como fue pensada originalmente el cine. Lo digo en el sentido de que tuvo que lidiar, sobre todo lo que llamamos como cine independiente, tuvo que lidiar con encontrar su propio espacio, su propio lugar en la gran cartelera que tenemos. Que gran es una manera de decir, porque en realidad cada vez está más concentrado, ¿no? Es decir, las multisalas han expulsado hace mucho tiempo las producciones nacionales. Sí, o a lo sumo tienen una semana con muy pocos horarios. Ni hablar. Claro, viste, tipo 3 de la tarde, 11 de la mañana suelen ser como las funciones. Claro, y después, bueno, cuando me hablaste de esto o empezamos a hablar de tener que lidiar con la exhibición,
cuando comenzó este gobierno ajustador, ¿no? Sí. Sobre todo en temas culturales, y habían tomado como ejemplo y caso testigo de una película que, no sé, decían según ellos, la había ido a ver 8 personas en lo que fue su pasaje por las salas comerciales, ignorando no solo que esa película se había estrenado en festivales, que había recorrido circuitos de cineclubes y demás, y que muchas veces, como decíamos, la poca disponibilidad, los horarios muy difíciles y las pocas número de exhibiciones en las salas comerciales hace que los números que queden muchas veces sean esos, pero que no representan la realidad de cuánta gente vio la película. Absolutamente, sí, no se toman en cuenta los visionados a veces en plataforma, en el caso de Cinear, que es la plataforma de cine nacional más importante que tenemos, ni el recorrido en festivales, ni el circuito llamado alternativo, ¿no? Que son espacios muy importantes, pero que a veces no cortan tickets oficiales, entonces quedan por fuera de esa fiscalización que se hace, creyendo que incluso, ¿no? Hay que decirlo, creyendo que la cuestión numérica es argumento en sí mismo para validar una película, ¿no? Claro. Lo cual no significa que no importen los números o que a los cineastas no les interese que la gente esté en la sala, ni mucho menos. Totalmente. Pero la competencia es muy desigual en términos publicitarios, logísticos y otras cuestiones más. Y ni hablar de la disponibilidad de la sala, como decíamos. Pero bueno, el año pasado se estrenó, ya para introducirnos directamente en la película que nos convoca, hace un año más o menos fue el estreno oficial de Después la niebla, segundo largometraje de Martín Sapia, un gran montajista, hay que decir, de gran trayectoria, guionista y ahora realizador también, que toma la cámara, y este es su segundo largometraje, como decíamos, en este caso el primero en clave de ficción, ¿no? Había estrenado su ópera prima, fue en el 2020, en contexto de pandemia, recuerdo muy bien ese estreno, fue online, en el contexto del Festival de Mar del Plata, fue Un cuerpo estalló en 1000 pedazos. Fue el título de su ópera prima, que exploraba la historia de Jorge Bonino. Así que después de ese ensayo documental, ese acercamiento que tenía casi a una figura muy espectral, muy desconocida, llega ahora con esta propuesta que se llama Después la niebla. Así que en breve vamos a estar conversando con él, pero es interesante que la película nos permite, poner en diálogo una serie de cosas por las cuales elegimos proyectarla en esta 9ª edición. Sobre todo en cómo habitamos un territorio, cómo pensamos hoy nuestra manera de vincularnos con los espacios de trabajo y cómo a partir de los espacios de trabajo se construyen identidades. Esos son algunos de los tópicos que pone sobre la mesa esta película de Martín Sapia, en donde un hombre misterioso, un trabajador de una fábrica de productos químicos, toma una decisión trascendental, que es una noche, dice, bueno, no lo piensa demasiado, lo vemos que carga sus cosas, arma sus mochilas y se va. Sale de la fábrica y emprende viaje. ¿A dónde? No sabemos. No sabemos, pero lo único que vemos es que él sale de la fábrica en plena noche y empieza a caminar. Y la película es esa gran caminata del personaje. Y digo esto porque también va a ser interesante conversar con Martín sobre qué representa este caminar, esta errancia en realidad, porque mucho tiene que ver con eso la película, la errancia de alguien que está buscando algo, no sabemos muy bien qué, algunas pistas tenemos, pero cómo a partir de ese deambular, de esa errancia, intenta resignificar una experiencia de vida. Muy bien. Si les parece, entonces vamos directamente a la fuente. Les dejamos con música, un segundito, con fina música. Y ya volvemos para estar en comunicación con Martín Sapia, como decíamos, director de Después la niebla. Ya volvemos.
Muy bien, y siendo las 22:02, hemos cruzado el umbral de las 10 de la noche. Estamos ya en comunicación con Martín Sapia, director de Después la Niebla, la película que va a ser, como decíamos recién, protagonista de la función de este viernes de pantalla abierta. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor, Martín, gracias a vos por tomarte estos minutos en esta noche de invierno, un poco fría. No sé cómo estará ya por Sierras Chicas. Está fresco, hoy es un día lindo de sol, pero bueno, cuando se va el sol se pone fresco y bueno, hay que prender alguna salamandra un poquito para calentarse. Me imagino. Con estos días de sol es muy bonito, la verdad. Bueno, Martín, recién junto a Luis, acá el compañero, conductor de Una Cosa de Locos, decíamos, ¿no? Hablábamos, introducíamos la novena edición de este ciclo Pantalla Abierta que estamos realizando en distintos espacios de manera itinerante aquí en el barrio San Vicente. El año pasado pudimos charlar con vos, lo traigo a cuenta porque también fue por el ciclo, pero por otra película. Recuerdo que programamos Esquirlas sí, de Natalia Garayalde, hacia finales de año fue, y en ese momento charlábamos con vos por tu papel, tu rol como montajista de la película, uno de los montajistas de Esquirlas. Ahora volvemos a conversar, pero ya teniéndote como el realizador, ¿no? Alguien que toma la cámara, bueno, está detrás tomando distintas decisiones. Vos tenés una vasta experiencia, una gran trayectoria como montajista de muchos años. En el 2020 estrenás Un cuerpo estalló en mil pedazos. Recién hacíamos referencias también a esa película, un ensayo documental, ¿no? Un acercamiento ahí a una figura bastante desconocida como Jorge Bonino. Y el año pasado estrenás Después la Niebla, segundo largometraje, en este caso ficción. Quisiera empezar preguntándote por esta transición, si se quiere, o esta nueva etapa, si lo podemos pensar así, en este nuevo proyecto, lo que significó para vos como realizador Después la Niebla, y también adentrándonos ya en lo que concierne a lo que nos propone la película, ¿no? Acompañar el viaje, el tránsito, la errancia de César, ¿no? Interpretado magistralmente por Pablo Limarsi. ¿Cómo pensaste la película en términos generales y cómo pensaste en concreto esta presencia, este personaje al cual vemos y al cual acompañamos? Bueno, mira, intento empezar por la primera parte de la pregunta. Sí. Para mí, bueno, el cine es un oficio. Hay quienes hablan de los oficios del cine, los diferentes oficios del cine. A mí me gusta pensarlo así, el cine como un oficio. Digo, para hacer cine hay que vivirlo como un oficio. Hacer cine es como escribir, como actuar. Hay que estar permanentemente haciéndolo. Maneras de hacerlo hay muchas. Puede ser desde la cinefilia, desde como espectador, puede ser como escritor para cine, puede ser como montajista, puede ser como director. Yo me siento una persona que mi oficio es el cine. Entonces, bueno, trabajar primero como director con un documental y después pasar a la ficción me parece algo absolutamente natural, porque es parte de los oficios del cine. Dentro del cine yo he hecho muchas cosas y sigo haciendo diferentes funciones porque me apasiona. O sea, la última película que trabajé, que no era mía, trabajé de sonidista. Mi oficio del que me gano la vida además es el de montajista. El ser director es algo que me apasiona y que quiero seguir haciendo, pero me parece un accidente buscada, digamos, dentro de los derroteros del cine, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que me preguntabas, cómo es el paso de la ficción al documental. Me parece absolutamente normal. Y para mí, tanto la ficción como el documental es cine, digamos, ¿no? Son diferentes herramientas, elementos con los que trabajamos, pero no deja de ser cine, ¿no? A mí la diferenciación entre documental y ficción la entiendo, pero cuando pienso en una película la pienso desde el cine, digamos, del lenguaje cinematográfico.
y entrando un poco más en después la niebla, bueno, llego a la ficción porque bueno, también es, creo que como un escritor, ¿no? Hay escritores que, digo, a cualquier novelista le gusta la poesía y a cualquier poeta en algún momento busca la prosa también, aunque sea en un texto breve. Entonces para mí llegar a la ficción era algo que siempre anhelé, que siempre deseé. Y bueno, después la niebla es de alguna manera un compendio de muchos deseos, de muchas obsesiones que tenía en torno a textos literarios que me permiten plasmarlo en este derrotero del personaje que lleva Pablo Limarse adelante, que es un personaje que se tiene que enfrentar a un duelo y atravesarlo ese duelo. Y me parecía que una manera era, yo venía trabajando mucho con la idea del viaje. Ya en la película anterior, en la película En torno a Bonino, el viaje está presente. El personaje de Bonino era un personaje que no dejó de andar desde su Villa María natal hasta Francia, después volviendo a Córdoba, nunca estaba en un solo lugar. Esa película también es un viaje. Yo cuando empecé con Bonino, estaba muy centrado, mi obsesión estaba muy centrada en la literatura en torno al viaje, entonces, y en los ensayos en torno al viaje, al andar, al caminar. Entonces, de alguna manera para mí fue una continuidad temática de mi cabeza, ¿no? Pero a esa idea del viaje, bueno, después llega la ficción y uno le tiene que poner una trama. Y en esa trama aparecen también cosas que me interesan, como el viaje, el duelo, el trabajo, porque en la película el mundo del trabajo es el que ocupa la primera parte de la película. Entonces, bueno, hay un poco de todo, digamos. No sé si te contente. Bien, sí. Me surge preguntarte también, en el caso del viaje, de la experiencia de viaje, ¿qué te interesa particularmente del viaje o de los viajes? Porque es cierto esta asociación que haces con tu anterior película, ¿no? También hay un viaje, hay una búsqueda, una exploración. A vos particularmente, ¿qué encontrás en los viajes? El viaje, si te pones a pensar desde el cine, es absolutamente cinematográfico. Hay un comienzo, hay un final y hay una transformación, digamos. Cualquier manual básico o cualquier película te dicen, bueno, ¿por qué vas a contar esta historia cuando no hay transformación del personaje, no le sucede nada? Decir, bueno, ¿para qué le vamos a contar esta historia? Es como que estuviese detenido en un mismo lugar. Entonces el viaje tiene como una esencia cinematográfica, hay una transformación, hay un comienzo, hay un desarrollo, hay decisiones que tomar en el medio. Entonces eso es hermoso, digamos, ¿no? Entonces me interesaba la idea del viaje como transformadora, y me parecía que era también un elemento formal para poder hablar de este duelo que atraviesa el personaje. Cuando vemos la película no sabemos exactamente, digamos, qué sucede hasta que no comienza a viajar. Y este viaje, digamos, aparte es un viaje radical, porque es un viaje que decide hacerlo a pie, casi por una necesidad de transformación de ese cuerpo que se encontraba detenido en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa primera parte de la película es una parte donde él se encuentra casi en un encierro, en un autoencierro, y este viaje le permite atravesar ese duelo que no había podido. El duelo es algo que no tiene que sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina, ¿no? Entonces, este duelo que lo había atravesado durante 20 años y que no había podido superar, de alguna manera el viaje se convierte en esa herramienta que le permite atravesarlo, ¿no? Entonces, de ahí esa fascinación por el viaje y también esa fascinación por intentar entender qué significa un viaje, ¿no? O sea, el movimiento, lo que significa el movimiento en un cuerpo. Entonces, para mí, el caminar, el andar y el observar ese andar me permitía de alguna manera también integrar al espectador, decir, bueno, acá hay un movimiento físico. Ese movimiento físico, para mí, la manera de trasladarlo, digamos, ese movimiento físico que se convierte en algo sensorial, en algo íntimo, digamos, trasladado al público, ¿no? O sea, por eso también la película observa ese viaje,
porque si un viaje uno lo puede hacer, uno lo puede narrar elípticamente también, ¿no? O sea, hoy con el conocimiento del lenguaje audiovisual, si vemos un personaje que sube un auto, lo prende el auto y después aparece a 10.000 kilómetros, nadie va a decir hace falta el viaje, depende de qué película estamos contando. En este caso, ese mirar, ese transitar el territorio, atravesarlo, me servía de alguna manera también para narrar ese estado de ánimo del personaje. Claro, estaba pensando justamente esto, ¿no? No es cualquier viaje el que vos propones. En este caso le propones al personaje, lo insertás en un viaje, y a nosotros como espectadores también nos propones otro viaje. O sea, como decíamos al principio, Sí, acompañamos sí. y luego Sí, también ese es el somos parte. desafío, ese es el Sí. desafío de la película, Sí. ¿no? Yo, de alguna manera, cuando me planteó la película, me estaba sumergiendo en un lugar que no sabía si iba a ser capaz de trasladar eso al espectador, digamos. Ese es el desafío que propone la película, a mí como realizador y al espectador como alguien, a ver si... Yo entiendo que una película que no sé si entra a todo el mundo, porque propone un viaje donde uno tiene que entrar en el personaje, entrar en su viaje. Hay un viaje interior del personaje, que es interior porque él de alguna manera está sacando de adentro lo que ha tenido escondido, guardado, cerrado durante 20 años, y eso lo hace a través en el exterior, digamos, atravesando un territorio, porque literalmente lo atraviesa. Lo que vemos es un personaje atravesando alambradas, atravesando caminos, atravesando campos. Y la manera de trasladar ese viaje interior es a través del paisaje. Para mí era muy importante el tema de las locaciones, del territorio, de la tierra, para poder acompañar a ese personaje, para que el espectador pudiera acompañar a ese personaje. Entonces ese viaje se convierte en un viaje de César, pero también, si vos entras en la película, también se convierte en un viaje personal del espectador, digamos. Esa era la idea. Claro, ¿no? Porque, es decir, uno puede planificar un viaje, no sé, se va de vacaciones, por ejemplo, ¿no? El tema, aparecen las vacaciones, aparece el consumo de paisajes, aparece el turismo. Claro, hay un viaje funcional ahí, ¿no? Claro, Es por eso. interesante pensar cómo nosotros o cuando uno también puede viajar en la ciudad. O sea, si vos te propones, digo yo, una cosa cuando uno sube a un colectivo, porque muchos me preguntan, ¿y por qué no se sube un colectivo? Bueno, es que el personaje a lo mejor necesita otra cosa. Seguramente cuando uno se propone el andar, el caminar, ya propone otra cosa. El ejercicio del caminar no es lo mismo cuando uno camina para hacer gimnasia, para hacer ejercicio, no es lo mismo cuando uno se traslada para ir al trabajo, que cuando uno camina, atravesar la ciudad, atravesar el paisaje, mirar los negocios abiertos, los negocios cerrados, los negocios derruidos, la calle rota, convierte a ese movimiento en otra cosa. Lo mismo cuando caminamos en el campo, cuando andamos en la sierra, depende, hay viajes que son de funcionalidad y hay viajes que son de transformación, y bueno, la idea de este personaje también es un viaje de transformación, porque también de alguna manera está volviendo a un pasado, un pasado que además, como cualquier viaje, al volver a un lugar, ese territorio también, porque vuelve a un territorio geográfico, pero a un territorio emocional, se da cuenta que él ya no es el mismo ni el paisaje es el mismo, con lo cual ahí también hay una transformación. Entonces, la funcionalidad, si bien está yendo a un lugar, cambia, digamos, ¿no? O sea, ahí está buscando, digamos, está buscando de alguna manera su presente, digamos. Para mí es una película que, si bien puede parecer dura, es una película también que propone un camino de luz hacia adelante, digamos, porque su viaje de alguna manera es dejar atrás el pasado, sin olvidar, pero dejándolo atrás, que ese pasado no lo ate, digamos, soltar las amarras de ese pasado. Es cierto que el duelo se hace muy presente, eso está, aunque lo introducís a través, sin develar demasiado, bueno, de la trama, ni anticipar, para todos aquellos que no han visto la película también, que les invitamos a que nos acompañen justamente, lo introducís a través de una voz en off, un personaje cuya voz vamos a escuchar, nunca lo vamos a ver, la aparición de una carta, bueno, ¿no? Digamos, esos elementos que motorizan la decisión del protagonista. Y decía, más allá del duelo en sí,
también pensaba tu película como algo que la filosofía se viene preguntando también, o ciertos pensadores y demás teóricos que vienen pensando esto del desertar, por ejemplo, o abandonar un lugar en búsqueda de otras posibilidades, abrirse a otras posibilidades de vida, pero perderse, o sea, digamos, entregarse de lleno, físicamente, emocionalmente, a un tránsito que no sabemos a dónde nos puede llevar. Sí, el elogio de la errancia, por alguna manera, ¿no? De que yo creo que los situacionistas lo hicieron, algunos movimientos artísticos lo tomaron en algún momento, hasta en la ciudad. Y yo trabajé mucho un autor que se llama Máximo Careri, que él trabaja como la errancia como productor de un discurso artístico, digamos, ¿no? Salir de la ciudad, él hace prácticas con grupos, sale de una ciudad a perderse de alguna manera. A mí me parece interesante esa ciudad, porque esa idea, porque el personaje deja lo seguro de alguna manera. O sea, muchos me han dicho, bueno, la película, él está en una cárcel. Sí, es una cárcel, pero yo creo que a la vez esa cárcel fue un lugar seguro, un lugar de refugio, un lugar que lo ayudó a seguir. Esa cárcel, entre comillas, digamos, porque es el trabajo. Él se refugió en su trabajo y su trabajo le dio una identidad y lo permitió seguir adelante. Pero a la vez también es una película que nos propone esto que decís vos, ciertos movimientos, digamos, filosóficos que hablan de decir, está dejando lo seguro, así está dejando la productividad para adentrarse en un territorio que desconoce. Entonces, de alguna manera, también propone eso, digamos. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de producir, nos alejamos de ese lugar seguro y nos adentramos en un lugar de la incertidumbre, ¿no? O sea, dejar de lado la certidumbre. Entonces, sí, también hay como una idea de indagar hacia ahí, digamos, no pretendo nunca, ni la película lo pretende, dar un cierre a eso, pero sí decir, bueno, acá hay una posibilidad de vida, digamos, ¿no? Sí, lo cual también nos lleva a pensar de qué sistema sale César, ¿no? O sea, de claro. qué sistema produce sujetos como César, por así decirlo, ¿no? Entonces, digo, como para pensar en otros niveles de lectura de la película, que me parece que están, pero lo interesante es que... Sí, por eso la película no cierra, digamos. Claro. A mí me parece también que la película hay algo que plantea dudas y plantea interrogantes, porque también de alguna manera podría ser el elogio de un mundo analógico, de un mundo mecánico. Él trabaja en una fábrica donde no hay tecnología, donde todavía hay seres humanos, donde también hay un vínculo entre esas personas, donde hay un cumpleaños dentro de la fábrica. O sea, no me gusta clausurar, digamos, ni qué es lo mejor ni qué es lo peor, pero sí también de alguna manera es un mundo donde no están los celulares, donde no está la tecnología, y donde también podría ser pensado como un mundo postcapitalista, digamos, ¿no? O sea, donde hay una comunidad, él está en una comunidad que le da una acogida, pero también está buscando otra comunidad, va en busca de otra, y donde la tecnología ahí no aparece. Muchos me hablaron de esa posible lectura de la película, ¿no? Donde hay idea de que podemos pensar un mundo post-tecnológico, digamos, ¿no? O sea, hay una fábrica que es mecánica, una fábrica que a los ojos de hoy parece una fábrica antigua. Sigue existiendo, es una fábrica real, digamos, que existe hoy en Córdoba, que está en funcionamiento. Claro. Martín, antes de finalizar, también queremos destacar muy brevemente, pero nos parece muy importante hacerlo, ¿no? El trabajo de, quienes están detrás de la dirección de fotografía, la puesta de cámara, el sonido. Trabajaste con Atilio Sánchez, trabajaste nuevamente con Ezequiel Salinas, gran director de fotografía. Sí, y el trabajo que hay en la noche y en el día. Es una película que atraviesa noche y día, ¿no? ¿Cómo se manejaron esos desafíos de filmar con diferentes manejos de luz? Bueno, yo trabajo con Atilio, tanto con Atilio como Ezequiel, son como guías para mí. El rodaje, a la diferencia del documental, el rodaje de ficción tiene mucha más complejidad, son grupos más grandes, y ellos, personas con muchísima experiencia, fueron para mí pilares importantes, guías.
Ezequiel es una mano derecha, yo trabajo con él, sigo trabajando con él, tenemos un emprendimiento que somos socios que tiene que ver con la postproducción. Así que para mí fue fundamental trabajar con ellos, confianza absoluta. El planteo también era muy importante el tema de la luz y del sonido. En cuanto a la luz, era como que el personaje sale de esa sombra, digamos, que porque él su trabajo básicamente es un trabajo nocturno en la fábrica, de que cuida la fábrica, entonces era desde las sombras de la noche, digamos, hacia la luz del paisaje de la sierra. Eso era muy importante, poder establecer ese viaje de formas y colores, luces y sombras que plantea la película. Y después también lo mismo con el sonido, digamos, o sea, él vive envuelto en un ajetreo, en un ruido permanente de una fábrica, y la película plantea también una idea de contemplación de la naturaleza desde el sonido también, ¿no? Entonces hay una dinámica, un ancho de banda de sonido y de luz, digamos, que va de la oscuridad y el ruido hacia la luz y el silencio, ¿no? O sea, es un trabajo absolutamente pensado y las locaciones para mí eran muy importantes, porque las locaciones de alguna manera son el termómetro de los estados de ánimo del personaje. Entonces poder establecer y pautar, o sea, la película tiene momentos de mucho diálogo y tiene momentos de muy pocos diálogos. Y como dijiste vos antes, retasea bastante información para saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces para mí esa información está dada por esto, por las cuestiones formales que plantea la película, que son la luz, el sonido y la locación, el espacio narrado, digamos, por la cámara. Claro, ahí va. Bueno, yo creo que con esto es apenas Luis, ahí la apenas punta del iceberg, una ¿no? punta del iceberg para que... seguir pensando esta película. Después La Niebla, que realmente propone una mirada muy amplia sobre nuestro mundo, sobre posibles vínculos humanos en otro tiempo, en otro territorio. Bueno, ¿qué decir? Andrés, sí. Bueno, y agradecerte la invitación, voy a estar el viernes, voy a poder ir el Perfecto, viernes. qué buena noticia. Yo Primicia, decía, ¿lo decimos o no lo decimos? Viste que uno no quiere confirmar hasta último momento. No, por eso te lo quería decir. Ahí va. Voy a llegar para el cierre de la función. Perfecto. Sé que termina a las 8:30, así que voy a estar ahí para poder conversar con el público. Perfecto. Que me parece importante no solamente por la película, sino por el cine que hacemos en Córdoba, por la actividad que está, como todos sabemos, está bastante golpeada, pero también es importante encontrarse con el público, que conozcan lo que hacemos acá en Córdoba, que conozcan nuestros actores, nuestros técnicos, bueno, contar un poco cuál es también la vivencia de lo que hacemos, digamos, y que vamos a seguir haciendo. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno. Gracias a vos por este tiempo. Exacto. Nos vemos el viernes, invitados, invitadas todos. Vamos a recordar a partir viernes 17 de julio, 19 horas, Casona A, Barrio San Vicente. En todas nuestras redes estamos difundiendo, invitando, así que más que entusiasmados. Gracias por este tiempo y esta charla, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias y Nos vemos el viernes. un gran abrazo. Bueno, así que queda hecha entonces ya la invitación. Juan Rodríguez, 1463. Bien. A metros de Agustín Garzón, para quienes nos escuchen. Al toque de la IPF, para quien conozca. Al lado de la el barrio. IPF, vamos Exacto. a decirlo así, más fácil ubicarse. Exacto. Pero creo que va a ser una... No, creo no, estoy convencido, Sí, le vamos a poner vamos. convicción a que va a ser un lindo encuentro. Hay un grupo de vecinos, hay que decirlo, Luis, que nos viene acompañando. Ah, qué bien. En cada... Se armó el grupito de Se armó el pantalla grupo, y Qué bien. ahora el desafío es expandirlo, ¿viste cómo es esto? Ujú. Que vaya creciendo de a poco. Que ese círculo se amplíe. Se amplíe, sí, ampliar Bien. a miradas, nos interesa mucho que la gente venga, comparta qué le parece, propuestas, sugerencias, cómo mejorar, así que todo esto lo construimos en comunidad, así que el viernes los y las esperamos ahí en Casona Dada a partir de las 19 horas. Genial. Bueno, y además con la presencia, ¿no?, del director, que es algo que me parece recontra importante. Andrés, bueno, muchas gracias a vos también por venirte hasta acá, por traernos, acercarnos estos contenidos, por estar motorizando este ciclo, que me parece que también es algo realmente muy, muy importante. Nos vamos a despedir de este bloque, no del programa, aunque ya estamos casi en el, pero les debemos un bloque más, así que vamos a seguir. Nos vamos con Suárez, la banda de la recordada de Rosario Belfari, que también, claro, era actriz, así que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque la canción se llama La Niebla
enseguida volvemos con un poquito más todavía de Una Cosa de Locos. Siento fuerte para descansar. Ya no te veo igual que antes. Tu alma tiene ahora partes inquietantes. ¿Estás en la feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. Goza mi ritmo, Hola amiguitos, vamos a contarles una historia. Había una vez un árbol que sí dejaba ver el bosque, y al treparnos podíamos ver qué tan cerca de las raíces caía su fruto. Familias de artistas o artistas familiares. Genealogía de la cultura. Nos vamos por las ramas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
Muy bien presentado entonces el bloque, el horario en el cual tendríamos que estar cerrando el programa. Estamos abriendo un nuevo bloque. Bueno, cosas que pasan en la radio en vivo, sobre todo cuando hay cuestiones tan interesantes para charlar. Además, no íbamos a dejarles sin lo prometido, que es este bloque Nos Vamos por las Ramas, el bloque en el cual exploramos la genealogía del arte y la cultura. En este caso puntual vamos a explorar de alguna forma la relación, semejanzas y diferencias. Diferencias va a haber porque se tratan de básicamente dos actividades artísticas distintas a las que se han dedicado entre David Bowie, quien en este caso cumple el rol de padre, y Duncan Jones, su primer hijo, director y guionista cinematográfico. Un programa altamente cinematográfico, el de la jornada de hoy. De David Bowie, a ver, hemos decidido que no vamos a hacer una cuestión totalmente, por un lado porque es imposible, ¿no? Totalmente exhaustiva de una persona que no solamente tuvo una carrera musical de 4 décadas, casi 5, podremos decir, de trayectoria, donde en esas décadas de trayectoria no solamente pasó por distintos géneros musicales, exploró desde el folk inglés, ¿no? Bien de desollinadores de chimenea, a la música industrial, pasando por el pop comercial pero bien hecho, la música ambiental, bueno, todo ese amplio mapa que tuvo David Bowie en su carrera discográfica, sino que además fue una persona, una artista que influenció desde otras aristas a la... Bueno, que se convirtió por eso, como decíamos en el video de adelanto del programa, en más que un músico, un ícono cultural con, bueno, obviamente es una carrera como actor paralela a la de la música, obviamente menos prolífica, pero entre sus papeles más recordados tenemos el de El hombre que cayó a la Tierra, donde interpretaba justamente a un alienígena que llegaba al planeta, algo que de alguna forma se asemejaba en gran medida a lo que era la temática central de un disco del cual ya hemos hablado en este programa, en otro bloque, claro, en Concepto Mata Playlist. Disco es Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, donde se cuenta de alguna forma la historia de un alienígena que venía a la Tierra a salvarla de alguna forma porque le quedaban solo 5 años de existencia al planeta. Cuestión que, bueno, se transformó en un disco que sigue siendo recordado 5 décadas después y que además también inició este camino que tuvo Bowie de convertirse él mismo en el concepto que generaba para cada disco, y de ahí esa cuestión camaleónica que fue teniendo, así como fue cambiante su perspectiva en cuanto a los géneros musicales. Como decimos, empezó con una cuestión más folk. Esta etapa de Ziggy Stardust es un rock un poco más clásico. Después fue incorporando elementos de la música electrónica y la música ambiental, sobre todo en lo que fue aquella trilogía de discos de Berlín, el lugar donde decidió refugiarse luego de su breve pero intensa estadía en Los Ángeles, donde, bueno, consumido por la paranoia del consumo de estupefacientes, dijo: yo me tengo que rajar de acá. En Berlín, junto a su amigo Iggy Pop, construyó esta, y bueno, justamente también, ¿no?, junto a Brian Eno, construyó esta trilogía de discos donde abrió la puerta de la experimentación, puerta que rara vez volvería a cerrar. Pasó por su etapa de trajeado, haciendo pop, con su pelo teñido de rubio. Tuvo su época industrial, como decíamos recién, en el disco Earthling. Bueno, fue todo una mezcla de cuestiones, en realidad de sucesión de etapas, que era acompañada por una transformación desde lo estético, desde incluso hasta el mismo comportamiento de él como persona. Entonces se trataba de esto, de encarnar el concepto que pergeñaba para cada uno de los discos, lo cual hacía que la experiencia fuese aún mucho más inmersiva, podríamos llegar a decir, por citar una palabra de moda, y que también propició otro de los impactos que tuvo Bowie en la cultura, que fue el de la moda, ¿no? Fue quizás una de las
primeras estrellas de rock en meterse de lleno en lo que era el mundo del diseño de indumentaria, el diseño de moda, peinados, maquillaje. Si bien obviamente había habido cuestiones como aquellos trajes y flequillos que usaron los Beatles pocos años antes, Bowie llegó como la perilla al máximo en este sentido, colaborando con diseñadores, bueno, abriendo caminos, ¿no? Así como en lo que sucede con la música experimental, en la cual muchas veces lo que importa, además del resultado concreto, es lo que va a servirle a quienes vengan después para elaborar sus propias cuestiones. Bueno, en la moda muchas veces lo que es la experimentación y la alta costura se trata de eso, de generar cosas que capaz la gente no va a usar en la calle la ropa que usaba David Bowie en, por ejemplo, su etapa de Aladdin Sane, pero sí que empezó a generar elementos y a expander los límites. Hizo, por ejemplo, totalmente aceptable e incluso esperable que una estrella de rock pudiese salir maquillado al escenario, y no solamente con una base, maquillado de manera que también contribuyera a contar una historia. A partir de acá podemos ya entrever varios de los puntos en común y los puntos en contacto que tiene David Bowie como persona y como artista, y su hijo Duncan Jones como persona y como artista. Podemos decir de Duncan que nació en el año 1971, hijo obviamente de Robert David Jones, cuál es su nombre original, y su esposa Angela. Tuvo una niñez un poco, digamos, convulsionada, naciendo en 1971, justo su primera infancia coincide con lo que es el estallido de popularidad de su padre, la publicación al año siguiente del ya nombrado disco Ziggy Stardust, después la etapa de Aladdin Sane, la etapa de El Duque Blanco, que es esta en la cual se va a vivir a Los Ángeles. La cosa se desbarajusta un poco. Y hay un hecho crucial en su vida, que es a los 9 años de edad, en el año 1980, se produce un convulsionado también y traumático divorcio entre David y Angela. Angela acarreando algunos problemas de salud mental, también problemas con las sustancias, a lo cual un Bowie ya recuperado, rehabilitado, pide la tenencia total del por aquel entonces niño Duncan. Y eso lo lleva a, obviamente, compartir mucho tiempo con su padre, y él de alguna manera manifiesta con posterioridad haberse sentido rescatado, ¿no? Por parte de su padre, de lo que venía siendo una niñez traumática, si bien siguió, ¿no? Con no una niñez convencional, vivía de gira junto con él, fue educado en distintos lados, ¿no? Vivió en Suiza, vivió en Berlín, vivió en París, vivió en Los Ángeles, rodeado casi de manera permanente por guardaespaldas, por un séquito, por paparazzis que perseguían a su padre, ante lo cual él optaba por ponerse una máscara de sus personajes de ficción favoritos, ¿no? Y así evitar el ser retratado de manera incesante a una tan corta edad. Y justamente en el cine existió uno de sus puntos de contacto, no solamente a partir de que David ya había incursionado en la actuación, ¿no? Otro de los papeles muy recordados, claro, quizás el más recordado es el del Rey de los Duendes en la película Laberinto del año 1986. Pero una de las cuestiones que empezó a incorporar Bowie con la educación de su hijo fue el visionado constante de películas, sobre todo de películas clásicas de directores como Kubrick, como Hitchcock, como Fritz Lang, y a partir de ahí generar juegos, actividades, ¿no? Como decir, che, ¿y cómo hubieras... si vos tuvieras que cambiar el final de esta película, ¿cómo lo harías? O que hiciera un storyboard de cuáles son las escenas, o cómo recuerda Duncan que te fue transcurriendo la película. Cuestiones que son, digamos, seminales en la formación de cualquier persona que con posterioridad se dedique a la actividad cinematográfica. Duncan, sin embargo,
una vez terminada la secundaria, no saltó directamente al cine, queriendo distanciarse del mundo del espectáculo que había tenido, ¿no?, una presencia tan fuerte en él desde pequeño. Incluso por eso es que usó, en vez de el apellido, digamos, artístico de su padre, algo que le podría haber dado infinitamente más chapa, usó el apellido, digamos, real, por llamarlo entre comillas, el apellido que figura en la documentación, como lo es Jones, y se dedicó en primera instancia a estudiar filosofía, llegando a graduarse e incluso comenzar un doctorado, pero sin embargo en algún momento el llamado del cine se hizo más fuerte. Abandonó este doctorado y se inscribió en la prestigiosa London Film School, donde se graduó como director. Pasó varios años trabajando, dirigiendo comerciales de televisión, propagandas, digamos, y también videos musicales, algo que, como sabemos y hemos explorado ya en más de una ocasión en este programa y en estos bloques, ha sido en los primeros pasos de muchos directores que luego se transformarían en realizadores y autores consagrados dentro del mundo del cine. Y su consagración o su primer paso fuerte vino en el año 2009 con la película Moon, una, a mi entender, muy buena película, una película de ciencia ficción que tiene este elemento que tienen las buenas obras o las obras profundas de ciencia ficción, que es usar este ropaje de ciencia ficción, estos elementos, para en realidad contar una historia que es profundamente humana, para hablar y referir a otras grandes temáticas que en este caso son, por ejemplo, la soledad, la alienación, las crisis o la búsqueda de identidad. Moon es una película de relativamente, podemos decir, bajo presupuesto, contó apenas, y cuando decimos apenas lo hacemos claramente de manera muy relativa, $5 millones, relativa a lo que son los presupuestos que, por ejemplo, maneja hoy en día Duncan Jones, con el protagónico casi exclusivo de Sam Rockwell. No sé si en algún momento, no recuerdo a ver si aparece alguna otra persona en la película que no sea él. Un actor maravilloso a mi entender, que ha trabajado con Duncan Jones después en otras oportunidades, y que cuenta la historia de un astronauta en la Luna, de ahí el nombre de la película, que, bueno, cumple sus tareas de manera solitaria esperando que llegue su reemplazo que viene con un giro en la trama que no les vamos a contar por si quieren ver la película, que yo recomiendo que la puedan ver, y que ahí empezamos a notar varios puntos de contacto más entre la obra del padre y del hijo, fundamentalmente esto, la ciencia ficción, el espacio, los viajes espaciales. Recordemos que Bowie hizo referencia a esto desde su primer hit, ¿no?, que fue Space Oddity, ¿no?, que nos contaba la travesía por el espacio del Mayor Tom en su cápsula espacial. Volvió a revisitar este personaje en Ashes to Ashes y tuvo también un periodo, ¿no?, de su obra en la cual exploraba temáticas relativas al espacio, a la tecnología, a la ciencia ficción. Fue también, ¿no?, un adelantado en varias cuestiones tecnológicas. Anda dando vuelta por la internet un video donde incluso en los primeros años 90, creo que el año 95, ya describe casi con total exactitud cómo iba a ser la internet que hoy tenemos, ¿no?, y cómo lo que en aquel entonces mucha gente veía todavía como una cuestión utópica, ¿no?, y de libertad y de compartir, decir, no, bueno, va a haber corporaciones, va a pasar esto y esto otro. Terminó pasando absolutamente todo. Creo que es una película que donde se vincula más profundamente la autoría de Jones, que recordemos es también guionista de sus películas, o por lo menos de la mayoría de las mismas, y la obra de su padre y la influencia que no solo su música, sino su cercanía y su contacto tuvo con él. Después Jones siguió dirigiendo películas. La siguiente película también
tiene una temática de ciencia ficción, es del año 2011, se llama Source Code o Código Fuente. Cuenta la historia de un agente, ¿no? de una agencia de seguridad que debe revivir las últimas horas de una persona tratando de evitar ese desenlace fatal. Es una mezcla de, podríamos decir, Día de la Marmota con unas temáticas más relativas y vinculadas a la ciencia ficción, donde nuevamente podemos ver cómo se filtran estas cuestiones humanas en temáticas que parece ser a simple vista una película de acción y de tiros. Acá en Argentina tuvo el nombre de 8 minutos antes de morir, pero bueno, originalmente se llamaba Source Code, Código Fuente. En el año 2016 dirige la película, la adaptación de Warcraft, del World of Warcraft, el conocido juego masivo de online de RPG, ¿no? Un juego donde la gente se conecta, elige un avatar y prácticamente puede vivir en el juego y se cita para poder hacer campañas y demás. Duncan fue un confeso jugador, ¿no? Se quedaba hasta altas horas de la noche jugando. Entonces, cuando apareció la posibilidad de realizar esta película, no lo dudó, se lanzó a la aventura. Una película con un presupuesto bastante más abultado de lo que fue aquella primera experiencia, que sin embargo no contó con el favor de la crítica. Yo personalmente no la he podido visionar. Sí pasó un fenómeno muy extraño, que es que si bien en lo que fue los países, podríamos decir, occidentales, no tuvo una buena recaudación, sí tuvo una explosión de popularidad y de recaudación en China, que teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en China, hizo que zafaran los números, ¿no? Y le permitieran poder seguir haciendo otras futuras películas. La siguiente fue una película que se trató de un proyecto personal de larga data y que finalmente pudo realizar en el año 2018. Es una película que financió y que se puede ver en la plataforma Netflix. La película se llama Mudo o Mute en su lenguaje original, donde retoma la ciencia ficción, y además hay acá otro punto de contacto porque la acción sucede en Berlín, ¿no? Que es una de las ciudades donde hizo base su padre, donde el mismo Duncan también vivió, y que fue de alguna manera un punto de inflexión en la carrera de David Bowie, como decimos recién, donde buscó rehabilitarse y refugiarse de lo que era esa vorágine de drogas y fama de Los Ángeles, y donde creó y generó 3 discos que fueron el relanzamiento de su carrera. Mute es una película que podríamos decir aborda el género o integra el género del cyberpunk, ¿no? Una peli donde es un futuro bastante cercano, si no me equivoco transcurre en el 2056 en Berlín, donde seguimos la historia de un bartender mudo Amish, entonces, perteneciendo a esta creencia, se niega a usar la tecnología en un ámbito hipertecnologizado, con lo cual ahí hay como una contradicción. Esta película sí tuve la oportunidad de poderla ver, me la habían recomendado, y tengo que decir que si bien visualmente es muy atrapante, sobre todo para personas como a mí que nos interesan las cuestiones de ciencia ficción, de cyberpunk, de luces de neón, de bioimplantes mecánicos en los cuerpos y tal. A la hora de lo que es contar la historia, me parece que se queda bastante corta. Hay como 2 historias paralelas ahí que van transcurriendo y que se unen al final medio a la fuerza. Las actuaciones no terminan de ser del todo buenas o generalmente del todo convincentes, lo suficiente como para que te enganches y te metas dentro de la ficción. Con lo cual podemos decir que estos últimos pasos no han sido lo más halagüeños, pero
tenemos una oportunidad para, redimirse, o tiene en realidad Duncan Jones, no nosotros, una oportunidad para redimirse porque es la persona señalada para estar... en realidad es una película ya terminada que no ha sido estrenada todavía comercialmente, para ser el director de Rogue Trooper. Rogue Trooper es la adaptación de una historieta, de un cómic del mismo nombre, que se publicaba en una legendaria revista de antologías de historieta británica que se llamó 2000 AD. Podremos decir, así como para tirarlo rápido y que podamos tener una analogía, un poco como La Fierro o como las revistas D'Artagnan, el Tony de la tradición argentina de las historietas, pero de Gran Bretaña, por donde desfilaron muchos de los talentos que después se hicieron conocidos internacionalmente del cómic inglés. Este personaje cuenta la historia, Rogue Trooper, de un soldado de infantería genética sin nombre, se llama solamente 19, que en un momento es el único sobreviviente de su escuadrón en una guerra inacabable, y que acarrea en su mochila, en su arma, en su casco, las voces, las esencias, las almas de sus compañeros muertos, y que busca incesantemente encontrar al traidor que los vendió, los entregó, y que eso llevó a la, práctica extinción de este escuadrón. Una película que fue anunciada cuando James Gunn se hizo cargo del universo DC en el cine, y es una película que va a mezclar técnicas de animación en CGI. De hecho, está realizada íntegramente en el motor del juego Unreal, ¿no? Está diseñada, está filmada como si se tratase las escenas cinemáticas de un juego, ¿no? Pero mezclado esto con las tecnologías de captura de movimiento que se hicieron tan célebres, por ejemplo, en la película Avatar o en el personaje Gollum del Señor de los Anillos. Va a mezclar estas dos técnicas, ¿no? Para poder contar esta historia desde un punto de vista bastante diferentes. Como decíamos, esta película se estrenó en el Festival de Cine de Animación de Annecy, en Francia, pero el estreno comercial de la misma todavía no ha sido anunciado. Pero bueno, hay mucha expectativa tratándose de un director que ha tenido logros y aciertos en el pasado, que entiende bien las intricancias, no sé si es esa palabra, de la ciencia ficción, y además por esta cuestión de mezclar diferentes técnicas que pueden hacer que sea un espectáculo visual también bastante atrapante. Hemos repasado muy rápidamente, quizás nos hubiese gustado tener más tiempo, pero bueno, teníamos otras cuestiones también de las cuales hablar en este episodio de Una Cosa de Locos. Hemos hablado entonces del vínculo familiar y sobre todo artístico que une a el enorme David Bowie y a su hijo Duncan Jones. Esperamos que se haya entendido, esperamos que no haya sido todo demasiado vertiginoso. Si quieren, como les decíamos, empezar a sumergirse en la carrera como cineasta de Duncan Jones, les recomendamos entonces su ópera prima, Moon. Es una muy buena película, es una historia muy bien contada además. Y si quieren, si todavía no han explorado la inmensa y variada discografía del gran David Bowie, les recomendamos comenzar por un disco muy clásico como lo es Ziggy Stardust. De ahí se pueden ir para atrás, de ahí se pueden ir para adelante. Hay para todos los gustos, para quienes les gusten las cosas más intensas, para los que les guste el pop, para los que les gusten las cosas más suaves, para los que les gusten los discos conceptuales. Hay realmente de todo, así que básicamente es como un elige tu propia aventura, pero desde el término musical. Vamos a despedirnos con, ya que estuvimos hablando tanto de ciencia ficción, del espacio, lo que fue el corte difusión de un proyecto muy ambicioso que tuvo Bowie en su momento, proyecto en el cual era una especie de historia de ciencia ficción
contada a través de discos. Finalmente llegó solamente a editar el primero de ellos, que por eso se llama 1.outside, ¿no? El primero el número y después el nombre del disco. Y el corte de difusión fue Hello Space Boy. Hola, chico del espacio. Y con este tema le decimos chau a esta edición de Una Cosa de Locos y a ustedes que están del otro lado. Gracias por haber estado. Nos volveremos a reencontrar el próximo martes. Ya sí, esperamos con la presencia de nuestro querido coequiper. Que tengan una excelente semana. Disfruten, no se pongan nerviosos. Si se ponen, lo bajan con un trago de Fernet. Nos vemos. Adiós. Silhouette is so stationary. You're released but your custody calls. And I wanna be free. Don't you wanna be free? Do you like girls or boys? It's confusing these days, but moon dust will come.